Algo se rompió en Estados Unidos, y no fue de golpe. No hubo una explosión, no hubo una declaración oficial, no hubo una escena dramática en televisión. Fue algo mucho más peligroso. Un desgaste silencioso, mientras la mayoría de la gente seguía con su vida diaria, creyendo que todo seguía igual. El corazón económico del país empezó a fallar. Y hoy, por primera vez, en décadas, ya no es exagerado decir que el modelo estadounidense está entrando en su fase más frágil. Durante años nos dijeron que el capitalismo estadounidense era invencible, que siempre se adaptaba, que siempre encontraba la forma de ganar. Pero lo que casi nadie quiere admitir es que ese sistema dejó de funcionar para la mayoría de su propia población. Hace mucho tiempo, el trabajador promedio en Estados Unidos, ajustando por inflación, gana hoy prácticamente lo mismo que ganaba a finales de los años 70. 40 años sin progreso real, 40 años en los que la productividad subió, la tecnología avanzó, las corporaciones crecieron, pero los salarios se quedaron congelados. Eso no es una falla menor, es una señal estructural, porque cuando un sistema económico crece pero deja atrás a la mayoría, no está prosperando, ya no está acumulando tensión. Y esa tensión no desaparece, se transforma. Primero en deuda, luego en frustración, después en polarización y finalmente en crisis política. Estados Unidos intentó ocultar ese estancamiento de una forma muy concreta. Primero, incorporando masivamente a las mujeres al mercado laboral no como una liberación planificada, sino como una necesidad económica, dos ingresos para sostener lo que antes sostenía uno. Después, empujando a las familias al endeudamiento en hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles. El consumo seguía creciendo, pero ya no por salarios más altos, sino por deuda acumulada. Durante un tiempo funcionó, y eso fue lo más peligroso, porque creó la ilusión de que el sistema seguía sano, pero un sistema que solo crece a base de deuda no es fuerte, es adicto. Y como toda adicción, llega un punto en el que la dosis ya no alcanza. El estallido de 2008 no fue un accidente, fue la consecuencia lógica de décadas de negación. Desde entonces, Estados Unidos no se recuperó estructuralmente. Rescató bancos, no salarios, salvó corporaciones, no familias. Y mientras tanto, el resto del mundo empezó a cambiar. China no solo creció más rápido, sino que lo hizo de forma sostenida. Año tras año, 6-7-8% de crecimiento anual frente al 2% estadounidense. No hace falta ser ideólogo para entender lo que eso significa. El centro de gravedad económico global se está moviendo, y aquí entra el verdadero punto incómodo. Los imperios no caen cuando pierden guerras militares, caen cuando dejan de poder garantizar prosperidad interna y control externo al mismo tiempo. Estados Unidos todavía tiene poder militar, pero cada vez menos capacidad económica para sostenerlo sin costo interno. Perdió en Vietnam, perdió en Afganistán, fracasó en Irak, y ahora enfrenta a un mundo donde sancionar, amenazar o presionar ya no funciona como antes. El caso de China es ilustrativo, pero no es el único. Países que antes aceptaban sin cuestionar las reglas dictadas desde Washington hoy buscan alternativas, acuerdos comerciales distintos, sistemas financieros paralelos, monedas locales, nuevas alianzas. No es un complot, es adaptation, es supervivencia. La respuesta de Estados Unidos ha sido predecible y peligrosa. En lugar de reconocer el cambio y ajustarse, ha optado por la negación. Guerras comerciales, sanciones, discursos sobre amenazas externas. Pero esa estrategia ya fracasó antes. Gran Bretaña hizo exactamente lo mismo cuando vio ascender a Estados Unidos. No funcionó entonces, y no está funcionando ahora. La historia es clara: cuando un imperio entra en declive, se vuelve más agresivo, no más racional. Y eso es lo que estamos viendo. Polarización interna extrema, líderes que prometen recuperar una grandeza pasada, sin explicar cómo, narrativas de enemigo externo para evitar hablar del colapso interno. Todo eso no es fortaleza, es síntoma. El surgimiento de figuras como Trump no es una anomalía, es una consecuencia. Es el resultado de décadas de frustración acumulada en una población a la que se le prometió progreso eterno y recibió estancamiento. Cuando el sistema ya no puede cumplir, busca chivos expiatorios en inmigrantes en países extranjeros. Minorías han
siempre el otro. Pero la realidad es más simple y más dura. El modelo económico estadounidense, tal como fue construido en el siglo XX, ya no encaja en el mundo del siglo XXI. La globalización, la tecnología y el ascenso de nuevas potencias lo expusieron. Y en lugar de adaptarse, las élites optaron por exprimir lo que quedaba. Eso es lo verdaderamente peligroso del momento actual. No que Estados Unidos pierda poder, sino cómo reacciona ante esa pérdida. Porque cuando un sistema no acepta su transformación, arrastra a su propia población hacia el conflicto. La pregunta ya no es si el orden actual cambiará. Eso es inevitable. La pregunta es si ese cambio será gestionado con inteligencia o con desesperación. Y aquí está la lección central, que casi nadie quiere escuchar. Los imperios no desaparecen de un día para otro. Se vacían por dentro. Primero pierden cohesión social, luego credibilidad, después legitimidad. Y finalmente, capacidad de imponer su relato. Estados Unidos está avanzando peligrosamente por ese camino. Negar esto no lo detiene. Silenciarlo no lo corrige, solo lo acelera. La historia no perdona a los sistemas que se aferran a una versión pasada de sí mismos. Y el verdadero debate que viene no es ideológico, ni partidista, ni electoral. Es mucho más profundo. Si una sociedad es capaz de mirarse al espejo y aceptar que el mundo cambió. Porque cuando un imperio deja de entender el presente, deja de controlar el futuro. Ese punto, el de la incapacidad de entender el presente, es donde los imperios cometen sus errores más costosos. Porque cuando ya no puedes dominar el mundo como antes, pero sigues actuando como si pudieras, cada decisión se vuelve más torpe, más violenta y más contraproducente. Estados Unidos hoy no está tomando decisiones desde la fortaleza, sino desde la nostalgia del poder. Durante décadas, el dólar fue la pieza central de ese poder, no solo como moneda sino como arma. El mundo comerciaba en dólares, ahorraba en dólares, pedía préstamos en dólares y acumulaba reservas en dólares. Eso le permitió a Estados Unidos algo que ningún otro imperio había tenido, vivir por encima de sus posibilidades, sin consecuencias inmediatas. Podía imprimir dinero para financiar guerras, déficits y rescates financieros, porque el resto del mundo absorbía el costo. Pero ese privilegio no es eterno. Y aquí está la parte que Washington evita discutir públicamente. Cada vez que Estados Unidos usa el dólar como arma política, sancionando pases, congelando reserve, bloqueando transacciones, envía un mensaje claro al resto del mundo. Depender del dólar es un riesgo. No mañana, no en teoría, sino en la práctica. En Rusia lo entendió, China lo entendió, Irán lo entendió. Incluso aliados tradicionales lo entendieron. Y cuando suficientes países llegan a la misma conclusión, el sistema empieza a resquebrajarse. No colapsa de golpe, se fragmenta. Aparecen acuerdos bilaterales en monedas locales. Aparecen sistemas de pago alternativos. Aparecen bancos de desarrollo fuera de la órbita estadounidense. Cada uno parece pequeño, irrelevante, anecdótico, hasta que dejan de serlo. Este es el error clásico de los imperios en declive, confundir el presente con el pasado reciente. Estados Unidos todavía es poderoso, sí, pero ya no es indispensable, y la diferencia entre ambas cosas es enorme. Un sistema puede sobrevivir siendo poderoso, no puede sobrevivir dejando de ser necesario. Mientras tanto, internamente, el costo se acumula. La desigualdad en Estados Unidos alcanzó niveles que no se veían desde la Gran Depresión. Un puñado de multimillonarios concentra una porción obscena de la riqueza nacional, mientras millones de personas viven al borde del colapso financiero. No porque no trabajen, sino porque el trabajo dejó de garantizar estabilidad. Ese es otro mito que se rompió silenciosamente. El mito de que si trabajas duro estarás bien. Hoy en Estados Unidos puedes trabajar 40, 50, 60 horas a la semana y aún así no poder pagar una emergencia médica, una renta o la universidad de tus hijos. Ese quiebre psicológico es devastador. Porque cuando una sociedad deja de creer en su promesa central, empieza a buscar culpable. Y ahí entran las guerras culturales, el odio, la polarización extrema. No son accidentes, son distracciones. Cuando no puedes ofrecer prosperidad material, ofreces identidad. Cuando no puedes garantizar seguridad económica, ofreces enemigos simbólicos. Es una estrategia tan vieja como los imperios mismos. Pero esa estrategia tiene fecha de caducidad, porque no llena refrigeradores,
no paga facturas, no construye infraestructura. Estados Unidos hoy tiene puentes que se caen, sistemas eléctricos obsoletos, ciudades enteras en decadencia, mientras destina presupuestos colosales al aparato militar. No porque eso beneficie a la mayoría, sino porque es lo único que todavía sabe hacer bien. El problema es que el mundo ya no responde igual a la intimidación militar. Vietnam lo demostró, en Afganistán lo confirmó. Ucrania lo está mostrando de una forma aún más incómoda. La superioridad tecnológica no garantiza victoria política. Y sin victoria política, el poder militar se vuelve ruido caro. Aquí es donde la historia se acelera, porque los imperios no eligen cuando cae su modelo. Lo empujan hasta el límite tratando de salvarlo. Y en ese intento suelen cometer sus peores errores. Exprimir a su propia población, a recortar derechos, normalizar la vigilancia, justificar la represión en nombre de la seguridad. Todo eso ya está ocurriendo. Y lo más inquietante es que gran parte de la población siente que algo anda mal, pero no tiene las herramientas para nombrarlo. Sabe que trabaja más y vive peor. Sabe que el sistema político no responde. Sabe que las promesas ya no se cumplen. Pero no siempre entiende que esto no es una crisis pasajera, sino una transición histórica. Estados Unidos no está atravesando una mala racha. Está atravesando el final de una etapa, la etapa en la que podía dictar reglas globales sin resistencia significativa, la etapa en la que su moneda era incuestionable, la etapa en la que su crecimiento garantizaba estabilidad interna. Todo eso está cambiando al mismo tiempo, y cuando múltiples pilares se debilitan a la vez, el edificio entero se vuelve inestable. Esto no significa que Estados Unidos vaya a desaparecer. Los imperios no desaparecen, se transforman. Pero la forma de esa transformación depende de las decisiones que se tomen ahora. Puede ser una adaptación dolorosa pero racional, o puede ser una deriva autoritaria, violenta y caótica. La historia ofrece ejemplos de ambos caminos. La gran tragedia es que quienes pagan el precio nunca son las élites que tomaron las decisiones equivocadas. Son los trabajadores, las familias, las comunidades enteras que quedan atrapadas en un sistema que ya no funciona, pero que sigue exigiendo lealtad. Y aquí está la conclusión que incomoda a todos los bandos. El problema de Estados Unidos no es externo, no es China, no es México, no son los inmigrantes, no son las sanciones que no funcionan. El problema es interno. Es un modelo económico agotado, sostenido artificialmente por deuda, poder militar y narrativas que ya no convencen. Aceptar eso sería el primer paso para cambiar. Pero aceptar eso implica renunciar a la idea de excepcionalismo, a la idea de destino manifiesto, a la fantasía de superioridad permanente. Y los imperios rara vez renuncian a sus mitos sin resistirse. Por eso este momento es tan peligroso. No porque el poder se esté redistribuyendo, sino porque quienes lo pierden no saben cómo soltarlo. Y cuando un sistema poderoso se aferra a un mundo que ya no existe, suele intentar imponerlo por la fuerza. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y hoy, esa rima suena demasiado familiar. Hay algo que casi nadie quiere decir en voz alta en Estados Unidos, pero que ya se percibe en cada rincón del sistema. El país no está en crisis por un enemigo externo. Está en crisis por haber ganado demasiado durante demasiado tiempo sin redistribuir ese poder. El éxito imperial creó una estructura tan concentrada que terminó desconectando a las élites de la realidad material de su propia sociedad. Durante décadas, el modelo funcionó porque el resto del mundo absorbía los costos. Mano de obra barata, recursos baratos, deuda en dólares, aceptada sin cuestionamiento. Ese era el truco invisible. Estados Unidos podía consumir más de lo que producía, porque exportaba papel, reglas y poder militar. Pero ese equilibrio dependía de algo frágil en confianza. Y la confianza, una vez rota, no se recupera con discursos. Lo que estamos viendo ahora es una pérdida progresiva de credibilidad sistémica, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Los ciudadanos ya no creen que el sistema trabaje para ellos. Los aliados ya no creen que las reglas sean estables. Los mercados ya no creen que el liderazgo sea racional. Y cuando todos dejan de creer al mismo tiempo, el sistema entra en fase defensiva. Por eso el lenguaje político se vuelve tan agresivo, porque ya no se trata de convencer, sino de contener. Contener el malestar social, contener la fuga de capital, contener
la pérdida de influencia. Contener una narrativa que se resquebraja por todos lados. Mira el discurso sobre seguridad nacional. Antes se usaba para justificar intervenciones lejanas. Hoy se usa para justificar vigilancia interna, censura indirecta, criminalización de la protesta, control de flujos migratorios con lógica militar. Cuando un imperio empieza a aplicar hacia adentro las herramientas que usaba hacia afuera, es una señal inequívoca de declive. Y aquí aparece una paradoja brutal. En cuanto más intenta Estados Unidos reafirmar su poder, más evidencia su fragilidad. Cada sanción masiva revela dependencia. Cada amenaza financiera revela miedo. Cada despliegue militar sin objetivo claro revela incertidumbre estratégica. La economía lo refleja con claridad. El crecimiento ya no se traduce en bienestar. El mercado bursátil alcanza récords, mientras la población se endeuda para sobrevivir. La riqueza se concentra en niveles obscenos, no porque el sistema funcione bien, sino porque está diseñado para extraer hasta el último centavo, antes del ajuste final. Ese ajuste no llegará como un colapso súbito, llegará como una normalización del deterioro. Infraestructura mediocre convertida en estándar. Servicios básicos privatizados hasta el límite. Expectativas de vida estancadas, generaciones enteras aceptando que vivir peor que sus padres es lo normal. Eso es declive civilizatorio, no solo económico. En el plano internacional, el cambio es aún más claro. El mundo ya no gira alrededor de un solo centro. Se está fragmentando en bloques flexibles, pragmáticos, menos ideológicos. Países que antes obedecían, ahora negocian. Países que antes pedían permiso, ahora coordinan entre ellos. No buscan confrontar directamente a Estados Unidos. Buscan algo más eficaz, a volverlo irrelevante en ciertas decisiones clave. Eso es lo verdaderamente peligroso para un imperio. No el enemigo frontal, sino la indiferencia estratégica. Y aquí entra el dólar otra vez, no como símbolo, sino como mecanismo. El dólar sigue siendo fuerte, sí, pero ya no es incuestionable. Y esa diferencia es histórica, porque la hegemonía no se mide cuando nadie puede desafiarte, sino cuando nadie se atreve a imaginar alternativas. Hoy las alternativas ya no solo se imaginan, se implementan. Pagos en monedas locales, acuerdos energéticos fuera del sistema financiero tradicional, bancos de desarrollo paralelos, reservas diversificadas. Todo eso reduce gradualmente la necesidad del dólar sin necesidad de anunciar una guerra monetaria. Es silencioso, técnico, irreversible. Estados Unidos lo sabe. Por eso la respuesta no es económica. Es geopolítica. Conflictos regionales, tensiones constantes, escenarios de crisis permanente. El caos se vuelve una herramienta para retrasar la transición. Pero el caos también erosiona la estabilidad interna. Y ese es el riesgo que no pueden controlar. Históricamente los imperios no caen cuando pierden guerras. Caen cuando ya no pueden sostener la vida cotidiana de su población sin recurrir a la coerción. Cuando la narrativa deja de funcionar. Cuando la promesa se vuelve increíble. Eso es lo que estamos viendo ahora, una sociedad donde el futuro ya no se imagina como progreso, sino como supervivencia, donde el debate político no gira en torno a mejorar, sino a evitar lo peor, donde el miedo reemplaza a la esperanza como motor social, y aún así, el sistema insiste, porque no sabe hacer otra cosa, porque fue construido para expandirse, no para transformarse, porque aceptar límites sería aceptar que el mundo cambió. Y eso es algo que las élites imperiales rara vez toleran, pero la historia no pide permiso. El mundo se está reorganizando sin esperar a Washington. Lentamente, con errores, con contradicciones, pero con una dirección clara, menos dependencia, más autonomía relativa. Y cada paso en esa dirección reduce el margen de maniobra del viejo centro. Estados Unidos todavía puede elegir cómo atravesar esta transición. Puede hacerlo de forma cooperativa o conflictiva. Puede reinventarse o atrincherarse. Puede invertir en su gente o exprimirla hasta el final. Pero lo que ya no puede hacer es detener el proceso. El fin de una era no siempre se siente como un final. A veces se siente como una serie interminable de pequeñas crisis, de decisiones equivocadas, de oportunidades perdidas, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que el mundo que conocías ya no existe. Eso es exactamente donde estamos ahora. Y la pregunta ya no es si el orden va a cambiar, sino quién va a entenderlo a tiempo y quién va a aferrarse a un pasado que ya no puede volver. Hay un punto en el que las sociedades dejan de colapsar por errores puntuales
y empiezan a colapsar por inercia. Ese punto llega cuando las decisiones ya no se toman para mejorar el sistema, sino únicamente para evitar que se desmorone demasiado rápido. Estados Unidos está exactamente ahí. Cada debate político importante ya no gira alrededor de cómo construir algo mejor, sino de a quién culpar por lo que se está perdiendo. Esa es una señal clásica de decadencia, cuando el futuro deja de ser un proyecto colectivo y se convierte en una amenaza difusa. La política se vuelve emocional, tribal y reactiva. Por eso el discurso se llena de enemigos, migrantes, potencias extranjeras, élites rivales, incluso ciudadanos incorrectos. El sistema necesita señalar culpables externos, porque no puede admitir que el problema es interno y estructural. No puede decir que el modelo económico llegó a su límite histórico, y ese límite no es ideológico, es material. El capitalismo estadounidense funcionó durante décadas porque tenía tres ventajas simultáneas: moneda dominante, supremacía tecnológica y control de flujos energéticos globales. Hoy, esas tres ventajas siguen existiendo, pero ya no son exclusivas ni absolutas, y cuando dejan de serlo, el sistema pierde su capacidad de imponer reglas sin negociación. Ahí es donde todo se vuelve más frágil. Mira la deuda, no como enemiga, sino como síntoma. La deuda no es peligrosa cuando financia crecimiento real. Se vuelve peligrosa cuando financia estabilidad artificial. Estados Unidos ya no se endeuda para expandir su capacidad productiva. Se endeuda para sostener niveles de consumo y gasto que su economía real no genera por sí sola. Eso crea una economía sostenida por expectativas, no por fundamentos. Y las expectativas son extremadamente sensibles a la confianza política. Por eso cada elección se vive como una crisis existencial. No porque un candidato vaya a cambiarlo todo, sino porque el sistema depende de que nadie cuestione demasiado sus pilares. El dólar entra aquí otra vez, no como protagonista dramático, sino como silencioso amortiguador. Mientras el mundo acepte dólares, Estados Unidos puede postergar ajustes dolorosos, pero cada vez que un país decide comerciar sin dólares, cada vez que una reserva se diversifica, cada vez que un contrato energético se firma fuera del sistema tradicional, ese amortiguador se adelgaza un poco más, no se rompe. Y el desgaste es más peligroso que la ruptura, porque no activa alarmas inmediatas. No genera un momento único de crisis que obligue a una reforma profunda. Genera una lenta adaptación a la mediocridad, a la pérdida gradual de estándares, a la normalización del declive. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en la infraestructura, en la educación, en la salud, en la cohesión social. Todo sigue funcionando, pero peor. Todo sigue existiendo, pero más caro. Todo sigue prometiendo, pero cumple menos. Y cuando una sociedad entra en ese estado, se vuelve extremadamente vulnerable a narrativas simplistas, narrativas de fuerza, de castigo, de restauración mítica del pasado. No porque sean verdaderas, sino porque ofrecen claridad emocional en medio de la complejidad. Aquí es donde el poder se vuelve peligroso, no porque tenga demasiada fuerza, sino porque tiene demasiada nostalgia. Quiere volver a un mundo que ya no existe, con herramientas que ya no funcionan, frente a actores que ya no obedecen. El resultado es una política exterior errática, amenazas que no se cumplen, líneas rojas que se difuminan, intervenciones simbólicas que no producen resultados estratégicos. Todo eso erosiona la percepción de autoridad, que es el verdadero capital de un imperio, porque el poder imperial no se sostiene solo con armas, se sostiene con la creencia de que esas armas serán usadas de manera coherente y eficaz. Cuando esa creencia se pierde, incluso la mayor fuerza militar del mundo empieza a parecer torpe. Y el mundo lo nota, no con declaraciones altisonantes, sino con decisiones técnicas, contratos alternativos, rutas comerciales nuevas, instituciones paralelas, cooperación regional, sin el antiguo centro. Es un desplazamiento silencioso pero profundo. Estados Unidos todavía está en el centro de muchas decisiones globales, pero ya no es el único centro posible. Y esa diferencia lo cambia todo, porque obliga a competir en lugar de imponer, a persuadir en lugar de sancionar, a negociar en lugar de dictar. Ese es el verdadero choque cultural para una élite formada en la certeza de la supremacía. Internment. Eso se traduce en tensión social. Cuando el exterior deja de subsidiar el sistema
el costo se traslada hacia adentro. Menos servicios, más precariedad, más vigilancia, menos movilidad social, no como conspiración, sino como consecuencia lógica. La historia muestra este patrón una y otra vez. Roma, España, Gran Bretaña, no cayeron de un día para otro. Se adaptaron al declive sin admitirlo. Mantuvieron la forma del poder mientras perdían su sustancia, hasta que finalmente el mundo siguió adelante sin ellas como centro. Estados Unidos todavía tiene margen para evitar ese desenlace más duro, pero ese margen requiere algo que el sistema político actual no sabe ofrecer: honestidad estructural, reconocer límites, redistribuir poder, invertir en cohesión social en lugar de dominación externa. Eso implica costos para quienes se beneficiaron del orden antiguo, y ahí está el verdadero bloqueo, no técnico, no económico, sino político, porque reformar el sistema significaría aceptar que el viejo juego terminó, y aceptar eso es, para muchas élites, peor que gestionar el declive. Por eso el discurso se vuelve más agresivo, porque cuando no puedes ofrecer un futuro creíble, ofreces enemigos. Cuando no puedes prometer progreso, prometes castigo. Cuando no puedes liderar, intentas imponer. Pero la imposición sin legitimidad no dura. El mundo ya está entrando en una nueva etapa, no necesariamente más justa, no necesariamente más estable, pero sí menos unipolar. Y en ese mundo, la capacidad de adaptación será más importante que la fuerza bruta. Estados Unidos todavía puede adaptarse, todavía puede redefinirse, todavía puede elegir ser una potencia influyente sin ser un imperio dominante, pero esa elección exige abandonar la ilusión de control total. Y las ilusiones, cuando se sostienen demasiado tiempo, siempre terminan rompiéndose, no con un estruendo, sino con una acumulación de silencios, de decisiones ignoradas, de alianzas que ya no llaman, de reglas que ya no se siguen. Eso es lo que estamos viendo. No el colapso espectacular de un imperio, sino algo más inquietante: el momento en que el mundo aprende a funcionar sin pedir permiso. Y una vez que eso ocurre, no hay discurso, amenaza ni nostalgia capaz de revertirlo.